Mitosis, generalidades, cariocinesis, fases. Es un tipo de división celular en el cual una célula madre se divide para producir dos nuevas células, hijas que son idénticamente entre sí. La finalidad de la mitosis es asegurar que el material de la célula madre se reparte equitativamente entre las dos células hijas, la división del núcleo que es la cariocinesis y la división del citoplasma que es la citocinesis. La historia. La historia fue descrita por primera vez en el año de 1848, cuando estudiaba el desarrollo embrionario el botánico alemán Wilhelm. Características. Proceso de duplicación de reparto equitativo de la información genética, que es el fundamento del crecimiento y desarrollo de la capacidad del organismo. En las células eucariotas. La mitosis en el ciclo celular. Mitosis en el ciclo forma parte del ciclo celular. La mitosis es la parte del ciclo celular del último ciclo para la reproducción y fundamental para la reproducción asexual de toda la célula. Para la reproducción asexual de las células. La interfaz es el momento por el cual se produce la duplicación del material genético de la célula. Funciones de la mitosis. Una de las funciones principales de la mitosis es producir más células. La reproducción asexual se debe a que se utiliza la mitosis para reproducir y distribuir su ADN en algunos organismos unicelulares que también se reproducen sexualmente. Otra de las funciones es la reparación de tejidos dañados, es decir, cuando un organismo se lesiona, las células se dañan. Cualquiera que sea del tipo de daño, las células se ven afectadas y deben de reemplazarse. Cariocinesis.
Se refiere al proceso de división del núcleo, por lo que se produce al inicio de la mitosis, que involucra la división de la célula. Se distinguen dos etapas en la mitosis, la cariocinesis y la citocinesis, división del citoplasma. De esta forma, se producen dos células hijas, idénticas en su carga genética a la célula madre. Etapas de la cariocinesis. La cariocinesis incluye la distribución igualitaria del material genético de las dos células hijas. Fases del ciclo celular. En la vida de una célula se pueden distinguir varias fases, que son las siguientes. La primera fase es la M de la mitosis, donde el material genético de los cromosomas se ha duplicado y se separa. En este paso es donde ocurre la cariocinesis.
La fase G1 o fase brocha, también llamada la fase G1, la fase brocha, donde la célula crece y toma la decisión de comenzar la síntesis del ADN. La fase S o fase de síntesis, donde ocurre la duplicación del ADN. Esta etapa involucra la apertura de la hélice y la polimerización de la nueva hebra. La fase G2 se verifica con exactitud, la cual fue réplica del ADN. La fase G0 puede ser una alternativa para algunas células luego de la fase M. Fases de la mitosis. Divide generalmente en 6 etapas o periodos, que es profase, prometafase, metafase, anafase, telafase y citocinesis, que se explicará a continuación.
Profase. Se produce la condensación del material genético que irá adquiriendo una forma determinada conocida como el cromosoma. La prometafase se inicia cuando se desintegra la envoltura nuclear, como consecuencia de lo cual el huso mitótico ocupa la región correspondiente al núcleo. Los nucleolos han desaparecido. La metafase. Las fibras del huso mitótico disponen los cromosomas a lo largo del medio nuclear celular, lo cual ayuda a preparar el terreno para la siguiente fase cuando los cromosomas se separan. Anafase. Se produce la distribución de las dos copias de la información genética original, en donde los pares de cromosomas se separan y se mueven a los lados opuestos de la célula. Telofase. Ambos cromosomas llegan a los lados opuestos de la célula y se forman las nuevas membranas alrededor de sus núcleos. La citocinesis es la separación de los núcleos hijos y pueda que se produzca una cariocinesis sin la correspondiente citocinesis.